¿Sabías que un solo altavoz no puede reproducir correctamente todas las frecuencias del audio? Para solucionar este problema existen los crossovers, sistemas que dividen la señal de audio en diferentes rangos de frecuencias para que cada altavoz reproduzca solo las frecuencias en las que fue diseñado. Un crossover es un sistema cuya función es dividir una señal de audio en diferentes rangos de frecuencias, como frecuencias bajas, medias y altas. Una vez dividida la señal, cada rango de frecuencias se envía al altavoz más adecuado para reproducirlo. Por ejemplo, las frecuencias bajas se envían a un woofer, mientras que las frecuencias altas se envían a un tweeter. De esta manera, cada altavoz reproduce únicamente las frecuencias para las que fue diseñado. Los crossovers son necesarios cuando varios altavoces trabajan juntos para reproducir una señal de audio de rango completo. En muchos sistemas de sonido encontramos distintos tipos de altavoces, dependiendo de su tamaño, diseño y construcción. Cada uno está optimizado para reproducir solo una parte específica del espectro de frecuencias. Si todos los altavoces recibieran la misma señal de rango completo, habría varios problemas. En primer lugar, cada altavoz solo puede reproducir con precisión un rango limitado de frecuencias, por lo que enviarle frecuencias fuera de ese rango produce distorsión y un rendimiento ineficiente. Además, enviar frecuencias graves a un tweeter puede incluso dañar el altavoz, ya que no está diseñado para manejar ese tipo de energía. Los subwoofers son altavoces diseñados para reproducir frecuencias bajas. Para reproducir eficazmente las frecuencias bajas se requiere un gran volumen de aire. Esto se logra a través de un altavoz con un diafragma de gran superficie. Los subwoofers generalmente pueden reproducir frecuencias en el rango de 20 Hz a 150 Hz. Por lo general tienen un cono de 12, 15 o 18 pulgadas de diámetro. Los woofers son altavoces diseñados para reproducir frecuencias bajas y medias. Su diseño es casi idéntico a los subwoofers, pero generalmente son más pequeños. Pueden reproducir frecuencias en el rango de 60 Hz a 6 kHz. Comúnmente los conos son de tamaño entre 5 y 12 pulgadas de diámetro. Los tweeters son altavoces diseñados para reproducir frecuencias altas. El diafragma de un tweeter está limitado por su tamaño. Esto para reproducir eficientemente las frecuencias altas, normalmente por encima de los 5 kHz. El crossover se utiliza principalmente en dos tipos de sistema de altavoces, en altavoces multivía y en sistemas con múltiples altavoces. Un altavoz multivía es un sistema que utiliza varios drivers dentro de una misma caja acústica. Cada uno de estos drivers está diseñado para reproducir un rango específico de frecuencias. En esta imagen puedes observar un altavoz de dos vías. Este sistema utiliza un woofer para reproducir frecuencias graves y parte de las frecuencias medias, y un tweeter para reproducir las frecuencias altas. Otro diseño común es una caja acústica de tres vías que puede contener un woofer para frecuencias bajas, otro woofer para frecuencias medias y un tweeter para frecuencias altas. Es importante tener en cuenta que una caja acústica de tres vías puede contener más de tres altavoces. Otra aplicación común de los crossovers se encuentra en los sistemas con múltiples altavoces. En este tipo de sistemas se utilizan cajas acústicas independientes, donde cada una está diseñada para reproducir una banda en específico. Un ejemplo muy común es un sistema que incluye un subwoofer independiente. En esta configuración, las frecuencias bajas se envían al subwoofer, que está diseñado específicamente para reproducir ese rango, y las frecuencias restantes se envían a otro altavoz. En muchos sistemas de sonido es muy común combinar estas dos técnicas, utilizar un altavoz multivía para reproducir las frecuencias medias y altas, y un subwoofer independiente dedicado para las frecuencias graves. El crossover se crea mediante filtros. Por ejemplo, para configurar el crossover entre un woofer y un tweeter, se requiere un filtro de pasabajo en la señal del woofer y un filtro pasa alto para la señal del tweeter. Esto puede lograrse con componentes electrónicos o mediante procesamiento digital de señal, conocido como DCP. Los filtros pasa bajo permiten el paso de las frecuencias bajas y a la vez reducen las frecuencias altas. En cambio, los filtros pasa altos permiten el paso de las frecuencias altas y a la vez atenúan las frecuencias más bajas. Para entender cómo funcionan estos filtros, es importante conocer dos parámetros fundamentales: la frecuencia de corte y la pendiente del filtro. La frecuencia de corte de un filtro pasa alto o pasa bajo determinará en qué punto comienza el filtro. Puedes observar un filtro pasa alto con una frecuencia de corte en 90 Hz. La frecuencia de corte suele ser el punto en el que el filtro tiene una atenuación de menos 3 decibeles. Y la pendiente de un filtro pasa alto o pasa bajo determina la cantidad de atenuación con respecto a la frecuencia. Un filtro pasa alto o pasa bajo puede ser pronunciado o gradual. Puedes ver la comparación entre un filtro gradual con una pendiente de 6 decibeles por octava y un filtro pronunciado con una pendiente de 48 decibeles por octava.
El punto de cruce suele ser la combinación de dos filtros de audio, cada uno con una frecuencia de corte y una pendiente. La frecuencia de corte y la pendiente de ambos filtros determinará el punto de cruce. El punto de cruce es el punto donde se cruzan los dos filtros. Idealmente, el punto de cruce será el punto donde los dos filtros se cruzan a menos 3 decibeles. Tanto el filtro pasa bajo como el filtro pasa alto tienen una frecuencia de corte de 90 Hz, lo que significa que al sumar los dos altavoces se combinarán y no existirá ese vacío. En teoría se creará una línea recta, lo que indica que todas las frecuencias estarán con el mismo nivel. Si bien la ganancia no es técnicamente una configuración del crossover, es importante entender cómo afectará en el punto de cruce. Usemos el mismo gráfico del anterior. Esta vez se aplicará más 3 decibeles de ganancia solo en las frecuencias bajas. Como puedes ver, este aumento de ganancia desplaza el punto de cruce. Ahora las líneas ya no se cruzan en 90 Hz, sino en una frecuencia más alta. Existen dos tipos de crossovers, pasivos y activos. No deben confundirse con altavoces activos y pasivos. Los crossovers pasivos se colocan entre la salida del amplificador de potencia y los drivers del altavoz. Este tipo de crossover está compuesto por componentes eléctricos pasivos, principalmente condensadores e inductores. Estos componentes filtran la señal proveniente del amplificador y dividen las frecuencias, enviando cada rango al driver correspondiente, como el woofer o el tweeter. El crossover activo se coloca antes del amplificador de potencia. Después de que el crossover haya dividido las señales en diferentes rangos de frecuencias, cada una de estas señales se envía a un canal de amplificación independiente. En muchos casos se utiliza ambos crossovers, pasivos y activos, en un solo sistema. Por ejemplo, se podría utilizar un crossover activo para separar las frecuencias bajas de las frecuencias medias y altas, enviando las frecuencias bajas a un canal de amplificador y las frecuencias medias y altas al segundo canal. El primer canal del amplificador alimenta un subwoofer independiente, mientras que el segundo canal del amplificador alimenta un altavoz de dos vías. Dentro del altavoz de dos vías se encuentra un filtro pasivo, que separa y distribuye las frecuencias medias al buffer y las frecuencias agudas al tweeter. Este tipo de configuración se conoce como un crossover híbrido. En resumen, el crossover es una parte fundamental de cualquier sistema de altavoces. Sin ellos, los altavoces no podrían reproducir correctamente todo el espectro de frecuencias. Al dividir la señal de audio entre diferentes drivers, los crossovers permiten una reproducción más clara y eficiente. Nos vemos en el próximo video. Bye.